Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a conocer un nuevo tema en el curso de geometría. Tenemos el último tema, chicos, del libro, que es triángulos. Vamos a conocer acerca de los triángulos, cuáles serán sus clasificaciones, chicos. Tenemos aquí un pequeño concepto acerca de lo que es un triángulo. Nos dice que es una figura geométrica que está formada por tres segmentos de recta determinados por tres puntos no colineales. Ya nosotros conocemos que es un triángulo, ¿verdad? Muy bien, aquí podemos observar un triángulo, chicos. Tenemos ahora los elementos de un triángulo. Del triángulo ABC que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Tenemos aquí nuestro triángulo, chicos. Tenemos lo que son los lados, ¿ok? El primero que es lados AB, de AB, este es un lado. De BC, de BAC es otro lado. AC, de A hasta C es otro lado. Bien, tiene tres lados. Tenemos también lo que son los vértices. A, B y C. Los vértices son todos estos puntitos que tenemos aquí, chicos. Todas las esquinas tienen un vértice, ¿ok? Se presentan tres vértices entonces. Tenemos también lo que son los ángulos. Ahora, tenemos ángulos internos como ángulos externos. Los internos aquí son los que se encuentran dentro de nuestro triángulo, ¿ok? Y los ángulos, en este caso externos, son los que se encuentran aquí, miren chicos, en la parte de afuera, en la parte de afuera de nuestra figura. Por eso se le llama externos. Luego tenemos, chicos, lo que es el perímetro. ¿Ok? El perímetro, chicos, es la suma de todos los lados, ¿verdad? Recuerden que ya nosotros habíamos trabajado acerca del perímetro. Pues el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. En este caso, va a ser AB, el lado AB, más el lado BC, más AC. ¿Ok, chicos? Entonces ya hemos reconocido los elementos de nuestro triángulo. Tenemos ahora, chicos, lo que viene a ser la clasificación de nuestros triángulos. Nuestra primera clasificación, chicos, es según la longitud de sus lados, es decir, según la medida de sus lados. La primera es el triángulo isósceles. Nos dice que es aquel que tiene dos lados de misma longitud, de la misma medida. Por ejemplo, tenemos AB es igual a ABC y AC tiene una medida diferente. Puede ser que AB mida 7 centímetros. Si AB, chicos, mide 7 centímetros, pues BC también tiene que medir 7 centímetros, porque son iguales. Ahora, AC va a tener otra medida. Coloquemos que es 5 centímetros. ¿Ok? Nos damos cuenta que es diferente, ¿verdad? No es igual. Entonces, el triángulo isósceles, chicos, es aquel que tiene dos lados iguales. Bien. Continuamos, ahora tenemos lo que es el triángulo equilátero. Nos dice que es aquel que tiene sus tres lados de igual medida. Por ejemplo, si aquí mide 8 centímetros, aquí también va a medir 8 centímetros y este lado también 8 centímetros. Entonces, el triángulo equilátero, ¿cómo son sus lados, chicos? Iguales, ¿verdad? Sus tres lados van a ser iguales. Tenemos lo que es el triángulo escaleno. Nos dice que este triángulo pues va a tener sus tres lados diferentes. No se van a repetir la medida de sus lados. Por ejemplo, aquí podemos tener 5 centímetros. Aquí yo puedo tener 6 centímetros. Y este otro puede ser de 7 centímetros.
nos damos cuenta que las medidas pues no son iguales, ¿verdad, chicos? Sus tres lados son diferentes. Entonces, cuando tengo dos lados iguales, isósceles. Tres lados iguales, equilátero. Y sus tres lados diferentes, escaleno. ¿Ok, chicos? Tenemos ahora, según la medida de sus ángulos. Recuerden, los ángulos son los que se presentan dentro de nuestra figura. Donde encontremos un vértice, chicos, vamos a encontrar un ángulo. Tenemos aquí la primera clasificación, es el triángulo rectángulo, que nos dice que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Recuerdan los ángulos rectos, chicos? Muy bien, en el ángulo recto encontramos aquí un cuadradito, ¿verdad? Un cuadradito que estaba pintado. Y este cuadradito me decía que su medida era de 90 grados. Entonces, cuando encontremos un triángulo que tiene ahí el ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, pues va a ser un triángulo rectángulo, porque tiene uno de sus ángulos recto. ¿Ok, chicos? Tenemos lo que es el triángulo acutángulo. Nos dice que este triángulo va a tener sus tres ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro, agudos. ¿Recuerdan cuál eran los ángulos agudos? Los que medían más de 0, pero menos de 90, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 70 grados, 60 grados, 50 grados. Son ángulos mayores de 0 y menores de 90, ¿verdad? Entonces pertenecen a los ángulos agudos. Y como observamos, los tres ángulos son agudos, quiere decir que va a pertenecer a los ángulos acutángulos. ¿Ok, chicos? Porque sus tres ángulos son agudos. Tenemos lo que es ahora los triángulos obtusángulos. Nos dice que es aquel triángulo, chicos, que va a tener un ángulo obtuso. ¿Ustedes recuerdan cuál era el ángulo obtuso? Muy bien, son los que medían más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Por ejemplo, 30 grados es un ángulo agudo. Aquí 30 grados también es un ángulo agudo. Pero 120 grados, chicos, pertenece al ángulo obtuso. Muy bien, porque es mayor de 90, pero menor de 180. Entonces, como mi triángulo presenta un ángulo obtuso, pues este va a ser un triángulo obtusángulo. ¿Ok, chicos? Entonces, recordamos, chicos, cuando tenemos un ángulo recto es triángulo rectángulo. Cuando tenemos tres ángulos agudos, va a ser un triángulo acutángulo. Y cuando tenga un ángulo obtuso, pues va a ser un triángulo obtusángulo. Ahora vamos a conocer, chicos, algunas de las propiedades que presenta nuestro triángulo. ¿Ok? Nos dice que la suma de los ángulos internos de nuestro triángulo, siempre, chicos, la suma de los ángulos internos me debe de dar 180. Por ejemplo, aquí voy a tener alfa, por aquí beta, y por aquí vamos a tener a teta. Me dice que la suma de estos tres ángulos me debe de dar 180 grados. Ahora, tenemos aquí la suma de los ángulos externos, es decir, los ángulos que se encuentran aquí afuera, me debe dar 360 grados. Entonces, chicos, la suma de los ángulos internos, 180, y la suma de los ángulos externos, 360. ¿Ok? No hay que olvidarnos de eso. Tenemos aquí, chicos, algunas de otras propiedades. Nos dice, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Pues ya lo conocemos, lo hemos visto, ¿verdad?
que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo, chicos, sea un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo, siempre la medida de la suma de sus tres ángulos me debe de dar 180. Ahora, cuando se presente, chicos, un ángulo, en este caso que es recto, ¿ok? Pertenece al triángulo rectángulo, muy bien. Me dice que la suma de estos dos ángulos que se van a encontrar acá debe de ser 90 grados. ¿Por qué? Porque este cuadradito que se encuentra acá ya vale 90 y me dice que todo el triángulo, la suma de sus ángulos debe de ser 180 y 180 menos 90 me da 90. Entonces quiere decir que la suma de estos dos ángulos que tengo aquí me debe de dar 90. ¿Ok, chicos? Tenemos una tercera propiedad, chicos. En este caso ya lo hemos conocido también, que la suma de los ángulos externos de un triángulo me debe dar 360. Esto de acá, chicos, se va a emplear con cualquier tipo de triángulo. Todos los triángulos, la suma de sus ángulos externos siempre va a ser 360. Y de los ángulos internos siempre va a ser 180. Tenemos ahora acá, miren chicos, la medida de un ángulo externo nos dice que va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, es decir, los que no van a estar a su costado, solo los que van a estar al frente de él, como por ejemplo aquí, Y y Z. Me dice que X, es decir, este ángulo que está aquí afuera, chicos, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que se encuentran dentro y al frente de este ángulo. ¿Ok, chicos? Entonces, si tenemos aquí dos ángulos internos y al frente de ellos se encuentra un ángulo externo, quiere decir que la suma de estos dos me va a dar la medida del ángulo que se encuentra afuera. Y listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos conocido acerca de los triángulos, hemos visto los elementos de nuestros triángulos, hemos visto cómo se clasifican de acuerdo a sus lados, de acuerdo a sus ángulos, hemos visto algunas de las propiedades acerca de la suma de los ángulos internos, los ángulos externos. Entonces, chicos, espero que les haya agradado la clase. Un beso para todos ustedes. Nos vemos a la próxima.